Bienvenidos a un video más de conceptos de microeconomía. Hoy vamos a continuar estudiando el oligopolio y la mínima expresión del oligopolio es el duopolio. Y hoy vamos a estudiar el duopolio de Bertrand. Vamos a aprender cómo se derivan las curvas de reacción de cada uno de los duopolistas y vamos a obtener el equilibrio Nash en este mercado duopólico a través de un ejemplo que vamos a desarrollar en este video. Los conceptos, ¿verdad?, los tomé en general de Wikipedia y de Polyeconomics, que son sitios que me parece que tienen buena información. Estos conceptos acá deben haber sido tomados de algunos libros de economía y para llamar la atención pues de las personas que miren este video, de que Wikipedia, pues en mi opinión, es una buena enciclopedia. Los supuestos del modelo, ¿verdad?, es que hay dos empresas, porque es un duopolio. Las empresas no cooperan entre sí y la parte esencial es del supuesto 3, que los duopolistas compiten a través del establecimiento de precios de una manera simultánea. Entonces, en el modelo de Cournot aprendemos de que se establecen cantidades simultáneamente. En este vamos a establecer los precios simultáneamente. Y el último, pues, el equilibrio obtenido a través de este análisis es un equilibrio Nash. Vamos a suponer que tenemos una curva de demanda para el primer duopolista, en el cual, en este caso, la cantidad es una función del precio. En general, a veces tenemos que el precio es una función de la cantidad, pero en este vamos a suponer que la cantidad es una función del precio y está dado por 12 menos 2P1 más P2. Y a la misma vez, del segundo duopolista, pues es la recíproca, ¿verdad? Es 12 menos 2P2 más P1. Los costos totales van a estar dados solamente por los costos fijos, van a ser igual a 20, y el costo marginal, por ende, va a ser igual a 0. Se nos pide que encontremos Q1, Q2, los beneficios netos de ambos duopolistas, la cantidad total de equilibrio y el precio de equilibrio en este mercado. Entonces, esto es lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? 5 resultados y vamos a obtenerlos resueltos en 9 pasos. Entonces, en el primer paso vamos a obtener los beneficios netos del primer duopolista como una expresión, ¿verdad?, donde los ingresos totales se les sustraen los costos totales. Esto ya sabemos que es pues la expresión de los beneficios netos. Después que obtenemos los ingresos totales, vamos a utilizar esa expresión de ingresos totales para obtener en el paso 2 la curva de reacción del primer duopolista en función del de los precios del segundo duopolista, y este paso lo vamos a subdividir en dos subpasos. En el primer subpaso, 2.1, vamos a obtener la primera derivada de los beneficios netos con respecto al precio del primer duopolista, y al obtener la primera derivada, en el punto que la pendiente, la primera derivada es la pendiente, ¿no? En el punto que esta pendiente es igual a 0 es donde los beneficios netos han alcanzado su máximo. Entonces, podemos asumir de que cuando igualamos la derivada a 0, vamos a estar en el punto máximo de los beneficios netos del primer duopolista. Vamos a utilizar esta información para, en el segundo subpaso, vamos a despejar de esta derivada igualada a 0, vamos a despejar el precio del primer duopolista, ¿verdad?, y nos vamos a obtener una expresión en que el precio del primer duopolista va a ser una función del segundo duopolista, y eso es lo que le llamamos la curva de reacción. Vamos a repetir estos pasos, el paso 1, 2, 2.1, 2.2, pero ahora desde la perspectiva del segundo duopolista para obtener la curva de reacción del segundo duopolista, ¿verdad? Aquí tenemos la curva de reacción del primer duopolista, volvemos a repetir los pasos desde la perspectiva del segundo duopolista y obtenemos la curva de reacción del segundo duopolista. En el paso 5 vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Ya cuando tenemos la curva de reacción del primer duopolista y del segundo duopolista, resolvemos el sistema de ecuaciones, en el que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, dos desconocidas, y vamos a utilizar el método de sustitución y vamos a despejar el precio del primer duopolista. Una vez que ya tenemos el valor numérico del precio del primer duopolista, P1, vamos a utilizar esa información para estimar P2. Como ya conocemos
el precio del primer duopolista y también conocemos la curva de reacción del segundo duopolista, solo sustituimos los valores y obtenemos el precio del segundo duopolista. Cuando ya tenemos el precio del primer duopolista y del segundo duopolista, podemos estimar las cantidades de ambos duopolistas, las cantidades que van a producir. Y en el paso 8 vamos a estimar los beneficios netos de ambos duopolistas con la información de precio y cantidades que tengamos. En la información acá vamos a utilizar más que todo la información de precios. Y por último vamos a graficar las curvas de reacción para tener una perspectiva gráfica del equilibrio Nash en el duopolio de Bertrand. Entonces comenzamos y obtenemos los beneficios netos, ¿verdad? Una expresión en la cual los ingresos totales menos los costos totales nos da la expresión de beneficios netos de este duopolista, ¿verdad? Teníamos que los ingresos totales lo obtenemos multiplicando el precio al que vende su duopolista por la cantidad que produce, y tenemos que los costos totales son igual a 20, ¿verdad? Según el ejercicio. Entonces tenemos esta expresión, que el beneficio neto del primer duopolista es su precio multiplicado por la cantidad que él produce, menos los costos totales, que en este caso es 20. Aquí debemos observar que Q1 también podemos expresarlo, en lugar solo de Q1, podemos sustituir con su igualdad, con su ecuación, que es 12 menos 2P1 más P2. Nos interesa sustituir esto porque queremos eliminar la mayor cantidad de incógnitas, ¿verdad? Q1, aquí tenemos dos incógnitas, aquí vamos a tener dos incógnitas también, pero nos va a ayudar a resolver la curva de reacción, ¿verdad? En términos de los precios, no de las cantidades. Entonces lo sustituimos y obtenemos esta expresión, ¿verdad? En lugar de Q1 vamos a poner a que es igual Q1 y obtenemos esta expresión, al que al multiplicar vamos a obtener esta última expresión acá. 12P1 menos P1 por P1 es P1 al cuadrado, tenemos menos 2P1 al cuadrado, más multiplicamos P1 por P2, ¿verdad? Y a toda esta expresión pues le sustraemos 20, que es el costo total. Y esa es nuestra digamos nuestra figura o nuestra expresión de los beneficios netos del primer duopolista. Utilizamos esta información para obtener la curva de reacción. Vamos a obtener la primera derivada de los beneficios netos que obtuvimos en el paso 1 con respecto al precio 1, y acordándonos que en su punto máximo esta derivada tiene que ser igual a 0, porque en un máximo o en un mínimo la primera derivada es igual a 0. Entonces, utilizando esta información, ¿verdad? Procedemos a obtener la primera derivada de los beneficios netos. Entonces derivamos esta expresión con respecto a P1 y nos queda, este P1 desaparece y solo queda un 12, este 2 pasa enfrente, 2 por 2, 4, P1, ¿verdad? Queda la primera potencia, y P1 está acá, la primera potencia desaparece y solo queda P2, ¿verdad? Y el 20 desaparece porque es una constante y nos queda igual a 0 en su punto máximo. Entonces esta información la vamos a utilizar para de aquí despejar P1 en términos de P2 y así tener la curva de reacción del primer duopolista. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, que 12 menos 4P1 más P2 igual a 0. De aquí despejamos P1, pasamos P1 a este lado del igual. Entonces aquí está sustrayendo, aquí pasa sumando, está negativo, pasa positivo. Y obtenemos que 4P1 es igual a 12 más P2. Lo que necesitamos es P1, entonces este 4 lo vamos a pasar para acá. Acá está multiplicando, pasa dividiendo, y nos queda 12 sobre 4, P2 sobre 4. Y al despejar, ¿verdad?, terminar de hacer esta reducción, nos queda 3, que P1 es igual a 3 más un cuarto de P2. Y obtenemos pues esta curva de reacción en que el precio 1 depende del precio 2. Aquí podemos ver que el precio 1 es una función del precio 2. Bien, volvemos a repetir estos pasos, ¿verdad? El paso 1 y 2, que ahora serían el paso 3 y 4, y desde la perspectiva del segundo duopolista, para obtener la curva de reacción del segundo duopolista en función del primer duopolista, y vamos a obtener pues que el precio 2 es igual a 3 más un cuarto de P1. Lo insto a comprobar, ¿verdad?, que así es, a repetir pues los pasos 1 y 2 desde la perspectiva del segundo duopolista para corroborar que efectivamente la curva de reacción del segundo duopolista es igual a esta expresión que estoy mostrando acá. Una vez que ya tenemos las dos curvas de reacción,
ya tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas y lo vamos a resolver por el método de sustitución para despejar inicialmente P1. Podría ser P2, pero bueno, vamos a despejar P1. Entonces tenemos las dos ecuaciones, dos incógnitas. Lo que vamos a hacer es que en lugar de este P2 que está acá, vamos a sustituir P2 por lo que es igual a lo que es igual P2. Entonces nos va a quedar una expresión acá, ¿verdad? Nos queda P1 es igual a 3 más un cuarto, y en lugar de P2 ponemos que es igual P2. Y lo sustituimos ahí y hacemos las debidas operaciones y nos queda que P1 es igual a 3 y un cuarto por 3 es 3 cuartos y un cuarto por un cuarto es un 16 de P1. Entonces tenemos 1, 2, 3 términos a este lado y tenemos un término a este lado. Vamos a asociar términos que son del mismo tipo, ¿verdad? Y entonces un 16 de P1 está positivo acá, lo vamos a pasar al otro lado, pasa negativo. Entonces nos queda que P1 menos un 16 de P1. Podemos hacer la siguiente notación acá. Como el coeficiente de P1 es 1 puede ser siempre expresado en términos de 16 sobre 16, porque 16 sobre 16 es 1. Y en este lado, ¿verdad?, tenemos un cuarto y podemos convertir 3 en cuartos. Entonces, un cuarto, la unidad tiene 4 cuartos. Como aquí tenemos 3 unidades, hay 12 cuartos. Esto nos va a ayudar a simplificar pues la operación matemática. Entonces ahora tenemos 16 16avos de P1 menos un 16avo P1, nos quedan 15 16avos de P1. Y aquí tenemos 12 cuartos más 3 cuartos, son 15 cuartos. Pero necesitamos despejar P1, entonces este está multiplicando en este lado, pasa dividiendo en este lado, este que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Y obtenemos la siguiente expresión, que P1 es igual a 16 sobre 15, ¿verdad?, o 16 quinceavos multiplicado por 15 cuartos. Entonces estos dos 15 se cancelan, ¿verdad?, porque este está en el denominador y este en el numerador, y 16 entre 4 nos da 4. Entonces el precio del primer duopolista, ¿verdad?, el precio que maximiza la cantidad, los beneficios netos del primer duopolista es 4, según las condiciones de este ejercicio. De igual manera, podemos utilizar ahora esta información del precio 1 y lo sustituimos en la curva de reacción del segundo duopolista. Entonces, en lugar de P1 vamos a poner 4 y vamos a obtener la siguiente expresión, 3 más un cuarto de 4. Entonces, el precio 2 es igual realmente a un cuarto de 4, acá es 1, ¿verdad? Entonces, 3 más 1, entonces el precio del segundo duopolista es también 4. Entonces, ahora ya tenemos ambos precios, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar ahora para estimar las cantidades con esta información, ¿verdad?, de que el precio 1 y el precio 2 ya está despejado. Entonces, inicialmente habíamos dicho que Q1, la cantidad a producir del primer duopolista, ¿verdad?, es igual a 12 menos 2P1 más P2, pero como ahora ya sabemos cuánto es P1 y cuánto es P2, entonces podemos sustituirlo en esta expresión y nos queda 12 menos 2 por 4 más 4. Entonces 12 menos 2 por 4, 8. Entonces 12 menos 4 es igual a 4, más 4 es igual a 8. Y nos queda que Q1 es igual a 8. ¿Verdad? De la misma manera, puesto que las curvas de demanda son recíprocas y los precios iguales para ambos duopolistas, vamos a obtener que la cantidad del segundo duopolista es igual a 8 también. De ahí podemos obtener la cantidad de equilibrio del mercado, ¿verdad?, cuando sumamos las cantidades producidas por ambos duopolistas, que es igual a 8 más 8 igual a 16. O sea que en este mercado la cantidad total a producir va a ser 16. Con estas informaciones nosotros ya podemos pasar al paso 8, a estimar los beneficios netos de ambos duopolistas, conociendo que el precio es igual a 4 en ambos casos. Entonces, del paso 1 habíamos despejado que el beneficio neto del primer duopolista era 12P1 menos 2P1 al cuadrado más P1 multiplicado por P2, y a esto le restamos los costos. Estos son los ingresos totales, ¿verdad?, y estos son los costos totales. Ahora, como ya tenemos la información de los precios, solamente los sustituimos en la respectiva variable
y de esa manera obtenemos esta expresión: 12 por 4 más 2 por 4 al cuadrado, 4 por 4 menos 20. Esto nos da, ¿verdad? 12 por 4, 48, 4 por 4, 16, por 2, 32, 4 por 4, 16, y aquí tenemos 20. Al hacer esta operación, es 48 menos 32, nos da 16. 16 más 16 es 32. 32 menos 20 es igual a 12. Y de igual manera se obtiene también que, como es la misma, muy parecida la curva, la expresión de los beneficios netos para el segundo duopolista, vamos a obtener también que el beneficio neto para el segundo duopolista es igual a 12. Bien, entonces la respuesta final es que Q1 y Q2 son igual a 8, la cantidad total del mercado es 16, por lo tanto, el precio de equilibrio, en este caso, es el mismo precio para ambos duopolistas, es igual a 4, y los beneficios netos es igual a 12. Bueno, aquí dice 20, pero en realidad ya estimamos que es 12. Vamos a representar gráficamente ahora las curvas de reacción en este equilibrio y el equilibrio Nash en este mercado duopólico de Bertrand. Para eso vamos a utilizar las curvas de reacción de ambos duopolistas y a la misma vez vamos a utilizar la información de que en equilibrio el precio de ambos duopolistas es igual a 4. ¿verdad? Entonces en el plano cartesiano vamos a asignar el eje horizontal al primer duopolista y el eje vertical al segundo duopolista. Eso, o sea, la asignación de X y Y para ordenar los pares, ¿verdad? Que vamos a obtener. Sabemos también que porque uno de los puntos que es, digamos, similar en ambas curvas es el punto 4,4, entonces este punto nos va a servir para poder trazar ambas curvas de reacción. Solo nos queda entonces estimar un punto para cada una de los duopolistas. Entonces, para el primer duopolista, tomamos la curva de reacción y vemos qué pasa cuando el precio 2, que va a ser Y en este caso, ¿verdad?, es igual a 0. Entonces, si el precio 2 es igual a 0, ¿verdad?, fácilmente se puede ver de que, ¿verdad?, si el precio 2 es igual a 0, si esto es igual a 0, nos queda que el precio 1 es igual a 3. Entonces eso nos ayuda rápidamente a obtener los puntos. Entonces para el primer duopolista los puntos, ¿verdad? P1 que hace el rol de X y P2 que hace el rol de Y, ¿verdad? Entonces va a ser 3, 0, 4, 4, ¿verdad? Ya tenemos los primeros puntos para trazar la primera curva de reacción. Similar, de igual manera, ¿verdad?, para el segundo duopolista obtenemos el par ordenado cuando el precio del primer duopolista es igual a 0. Y en este caso, si el precio del primer duopolista es igual a 0, el precio del segundo duopolista es igual a 3. Y entonces ya con esta información obtenemos, ¿verdad?, otra vez los pares ordenados para la curva de reacción del segundo duopolista. Entonces cuando X es igual a 0, ¿verdad?, porque P1 es X, P2 que es Y es igual a 3, y cuando P1 es 4, P2 es igual a 4 también, ¿verdad? Entonces con esta información nosotros podemos ya trazar la curva de reacción en el plano cartesiano y podemos gráficamente observar, ¿verdad?, que en ese punto es donde se intersectan ambas curvas y que es el punto de equilibrio. Este es el equilibrio Nash del que hablamos, ¿verdad? Y esta es la curva de reacción del primer duopolista y la curva de reacción del segundo duopolista. Entonces el equilibrio Nash es obtenido en el punto donde los precios son iguales, que en este punto que coinciden, que se intersectan ambas curvas de reacción.